El motor arranca. Pero desde los primeros segundos, algo no parece correcto. El ralentí no está completamente estable. El motor vibra. Aceleras. Y la respuesta no es la misma. Por momentos, el vehículo pierde fuerza. Después recupera. Vuelves a acelerar. Y aparecen pequeños tirones. Pero el motor continúa funcionando. Piensas. Tal vez son las bujías. Sigues conduciendo. Unos minutos después. Aparece. Check engine. Conectas el escáner. Y aparece. P0353. Ahora viene la pregunta. ¿Hay que cambiar la bobina C? No necesariamente. Porque el P0353 no está diciendo. La bobina está dañada. Está diciendo. Existe un mal funcionamiento en el circuito primario o secundario de la bobina de encendido C. Y ese circuito puede involucrar. Bobina. Alimentación. Tierra. Conector. Cableado. Señal de control. Módulo de encendido. ECU, dependiendo del diseño. Y aquí comienza el verdadero diagnóstico. ¿Qué significa el código P0353? El código P0353 significa Ignition Coil Primary, Secondary Circuit Malfunction. En español. Mal funcionamiento del circuito primario, secundario de la bobina de encendido C. En palabras simples. La ECU detectó un comportamiento eléctrico anormal en el circuito asociado con la bobina C. La secuencia es P0351. Bobina A. P0352. Bobina B. P0353. Bobina C. P0354. Bobina D. Y así sucesivamente. ¿Qué significa bobina C? Aquí debemos tener mucho cuidado. La letra C no significa necesariamente cilindro número 3. En algunos vehículos puede coincidir. Pero no debemos asumirlo. La identificación de las bobinas depende de fabricante, motor, arquitectura del sistema de encendido. Por eso, antes de realizar cualquier diagnóstico, hay que confirmar que bobina corresponde a C en ese vehículo específico. ¿Cómo funciona la bobina de encendido? La bobina convierte la energía eléctrica disponible en el vehículo en una tensión suficientemente alta para generar la chispa de encendido. La ECU controla la bobina. Primero permite que se acumule energía en el circuito primario. Después interrumpe la corriente. El campo magnético colapsa. Y se genera una tensión elevada en el circuito secundario. Esa energía llega a la bujía. Y aparece la chispa. Sin esa chispa, la mezcla de aire y combustible no puede quemarse correctamente. ¿Qué es el circuito primario? Es el lado de baja tensión de la bobina. Normalmente incluye alimentación, devanado primario, circuito de control. La ECU controla el momento en que la bobina se carga y descarga. El tiempo durante el cual se acumula energía se conoce como dwell time. Un problema en esta parte del circuito puede impedir que la bobina genere correctamente la energía necesaria. ¿Y el circuito secundario? Es la parte de alta tensión. Dependiendo del sistema puede involucrar devanado secundario, torre de alta tensión, cable de bujía. Bujía. En muchos vehículos modernos, la bobina está montada directamente sobre la bujía. Coil on plug. En ese caso, la conexión de alta tensión puede estar integrada en la propia bobina. ¿Cómo detecta la ECU el P0353? La ECU controla el circuito de la bobina y monitorea su comportamiento eléctrico. Cuando detecta una condición que no coincide con lo esperado, puede registrar P0353. La estrategia exacta de monitoreo puede variar según el fabricante. Por eso, el código es genérico, pero el procedimiento exacto de diagnóstico es específico para cada vehículo. ¿Qué síntomas puede producir? Dependiendo de la gravedad. Pueden aparecer dificultad para arrancar, arranque prolongado, ralentí inestable, vibraciones, tirones, pérdida de potencia, aceleración irregular,
Fallos de encendido. Aumento del consumo. Olor a combustible sin quemar. Apagados. Check engine encendido. Pero existe algo todavía más engañoso. El vehículo puede funcionar aparentemente normal. ¿Por qué? Porque el problema puede ser intermitente. Puede aparecer cuando el motor se calienta, bajo carga, durante una aceleración, a determinadas RPM. ¿Puede aparecer un P030X? Sí. Si la bobina se deja de generar correctamente la chispa. El cilindro que esa bobina controla puede producir un misfire. Y entonces podemos encontrar P0353 junto con P030X. El número exacto del P030X dependerá de qué cilindro esté asociado con la bobina C en ese vehículo. Por eso, no debemos asumir que se iguala a cilindro 3. ¿Qué pasa si el check engine parpadea? Aquí debemos prestar mucha atención. Si el motor está fallando fuertemente y la luz check engine comienza a parpadear, puede existir un misfire severo. El combustible que no se quema puede llegar al convertidor catalítico. Y eso puede provocar sobrecalentamiento, deterioro del catalizador, daño del material interno, reparación costosa. Por eso, no conviene continuar conduciendo normalmente con un misfire severo. Causas más comunes del P0353. 1. Bobina C defectuosa. Es una de las primeras posibilidades. La bobina puede presentar circuito abierto, corto interno, aislamiento deteriorado, falla térmica, capacidad insuficiente para generar chispa. Una bobina puede funcionar correctamente en frío y fallar cuando alcanza temperatura. 2. Conector defectuoso. Una conexión deficiente puede producir exactamente el tipo de falla que estamos buscando. Revisar terminales, presión de contacto, corrosión, humedad, aceite, terminales doblados. 3. Cableado dañado. El arnés puede tener circuito abierto, corto a tierra, corto a voltaje, resistencia excesiva. Y recuerda, un cable puede estar roto internamente, aunque visualmente parezca perfecto. 4. Falta de alimentación. Si la bobina no recibe la alimentación correspondiente, no podrá funcionar correctamente. Revisar fusibles, relés, alimentación, conexiones. 5. Problema en el circuito de control. La ECU necesita controlar la bobina. Si existe un problema entre ECU cableado bobina, puede aparecer P0353. 6. Driver de la ECU. En determinados sistemas, la ECU incorpora el circuito electrónico que controla directamente la bobina. Si ese driver presenta una falla, podemos tener un P0353. Pero atención. Esta posibilidad debe investigarse después de demostrar que la bobina, alimentación, tierra, conectores y cableado están correctamente. 7. Mala tierra. Una conexión de tierra deficiente puede provocar funcionamiento irregular, pérdida de control, misfires, códigos eléctricos. Por eso, cuando corresponda, debemos comprobar la caída de voltaje. 8. Bujía defectuosa. Una bujía desgastada o dañada puede aumentar la demanda de tensión de la bobina. Revisar. Desgaste. Separación. Contaminación. Grietas. Depósitos. 9. Fuga de alta tensión. En sistemas que utilizan cables de alta tensión, podemos encontrar aislamiento deteriorado, fugas de chispa, humedad, carbonización. La chispa puede escapar antes de llegar correctamente a la bujía. 10. Problemas de voltaje. Una batería débil, un alternador defectuoso o una alimentación inestable también pueden afectar el funcionamiento del sistema de encendido. Diagnóstico profesional. Ahora vamos a la parte importante. Porque un P0353 no se diagnostica simplemente cambiando una bobina. Paso 1. Escanear todos los códigos. Primero revisar P0353. Pero también
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. Otros P030X. Otros P035X. También buscar. Códigos de voltaje. Alimentación. Comunicación. Sensores. Los códigos adicionales pueden revelar el origen del problema. Paso 2. Identificar la bobina C. Este paso es fundamental. No asumir. C significa cilindro 3. Hay que confirmar mediante diagrama eléctrico. Manual de servicio. Información técnica del fabricante. Paso 3. Revisar freeze frame. Analizar. RPM. Temperatura. Carga. Velocidad. Voltaje. Preguntarnos. ¿Cuándo apareció el P0353? ¿Durante arranque? ¿Ralentí? ¿Aceleración? ¿Motor caliente? ¿Alta carga? Esta información puede ayudar a reproducir la falla. Paso 4. Inspección visual. Revisar. Bobina C. Conector. Terminales. Arnés. Bujía. Buscar. Aceite. Humedad. Corrosión. Cables quemados. Plástico derretido. Terminales flojos. Paso 5. Comprobar alimentación. Verificar la alimentación según las especificaciones del fabricante. Comprobar cuando corresponda. Con contacto. Durante el arranque. Con el motor funcionando. Porque una alimentación que parece correcta con el motor apagado puede caer cuando el sistema está trabajando. Paso 6. Comprobar tierra. Verificar. Integridad. Conexiones. Caída de voltaje. Una tierra deficiente puede provocar una falla que parece provenir de la bobina. Paso 7. Comprobar el circuito de control. Aquí debemos comprobar si la ECU está enviando correctamente la señal de control. Dependiendo del sistema podemos utilizar multímetro. Herramienta de prueba adecuada. Osciloscopio. Nunca debemos improvisar una conexión sobre un circuito controlado por la ECU. Una prueba incorrecta puede dañar el circuito de control. Paso 8. Prueba de intercambio. Cuando el diseño del vehículo lo permita. Podemos intercambiar bobina C con otra bobina equivalente. Después, borrar códigos. Arrancar. Probar el vehículo. Volver a escanear. Si el problema se desplaza junto con la bobina, tenemos una evidencia fuerte de que la bobina es la causa. Si el código permanece en el mismo circuito, debemos continuar investigando. Cableado. Alimentación. Tierra. Control. Paso 9. Revisar la bujía. Comprobar. Desgaste. Separación. Grietas. Contaminación. Depósitos. No olvidemos que una bujía defectuosa puede generar síntomas similares. Paso 10. Utilizar osciloscopio. Cuando necesitamos ir más profundo, el osciloscopio permite observar señal de control, tiempo de carga, conmutación, comportamiento del circuito. Esto puede ayudarnos a responder una pregunta fundamental. ¿La ECU está enviando correctamente la orden? Si la respuesta es sí, pero la bobina no responde, el diagnóstico cambia. Error muy común. Aparece P0353. Y alguien dice: bobina C dañada. La cambia. Borra el código. El vehículo arranca perfectamente. Todo parece solucionado. Pero unos días después, P0353 nuevamente. ¿Por qué? Porque quizá el verdadero problema era un cable parcialmente roto, un terminal flojo, una alimentación deficiente, una mala tierra, un conector oxidado, el circuito de control. La bobina podía estar perfectamente. Otro error muy común. Medir solamente la resistencia de la bobina. Y decir: la resistencia está dentro del rango, entonces la bobina está buena. No necesariamente. Una bobina puede comportarse correctamente en una prueba estática,
Y fallar. Cuando se calienta. Bajo carga. A determinadas RPM. Por eso las pruebas dinámicas son fundamentales. ¿Se puede seguir manejando? Si tenemos solamente P0353 y el vehículo funciona normalmente, hay que diagnosticarlo pronto. Pero si existe motor temblando, pérdida de potencia, misfire, olor a combustible, check engine parpadeando, evita seguir conduciendo normalmente. Un misfire severo puede dañar el catalizador. ¿Cuánto puede costar? Depende completamente de la causa. Puede ser algo relativamente sencillo. Terminal. Conector. Cable. Fusible. También puede ser bobina. Bujía. Y en casos más complejos. Módulo de encendido. Circuito de control. ECU. Por eso no existe un precio único para P0353. Primero hay que encontrar la causa. Quédate con esto. P0353 significa que la ECU detectó un mal funcionamiento en el circuito primario o secundario de la bobina de encendido C. Pero recuerda, P0353 no significa automáticamente bobina C dañada. Hay que comprobar qué bobina corresponde a C. Alimentación. Tierra. Conector. Cableado. Circuito de control. Bobina. Bujía. Voltaje del sistema. Y solamente después de realizar estas pruebas, podemos determinar qué componente realmente está fallando. Porque una cosa es, la bobina no produce una chispa correcta. Y otra completamente diferente. La ECU no está controlando correctamente la bobina. Esa diferencia puede ahorrarte cientos de dólares en piezas innecesarias. Porque en carros en las vías, no cambiamos la pieza simplemente porque el escáner menciona la bobina. Identificamos primero qué significa la letra C. Comprobamos alimentación. Verificamos el circuito de control. Revisamos la bujía. Utilizamos el osciloscopio cuando sea necesario. Y solamente entonces reemplazamos el componente que realmente está fallando. Porque cuando aparece P0353, el escáner no te está diciendo compra una bobina. Te está diciendo hay algo incorrecto en el circuito de la bobina C. Ahora descubre exactamente qué. Porque el código te señala el circuito. Pero el diagnóstico te dice qué reparar. Si sientes que esto es para ti, y quieres seguir creciendo, aquí abajo te dejo un enlace donde puedes seguir aprendiendo aún más. Solo necesitas las ganas de aprender y dar ese primer paso. Te espero adentro para que sigamos creciendo juntos. Y si este contenido te fue útil, suscríbete y activa la campanita, porque en Carros en las Vías no solo te explico cómo arreglar tu auto, sino que te enseño a entenderlo. Aquí no solo reparamos autos. Reparamos la forma de pensar sobre la mecánica. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.